Hola. Hoy terminamos nuestros estudios de la iglesia y hemos visto las advertencias de Pablo a Timoteo y a nosotros a ser estudiantes de la palabra de Dios. O sea, si queremos mantenernos firmes en los tiempos peligrosos y mantenernos firmes de los hombres peligrosos que han entrado y han llegado en estos últimos días, debemos ser estudiantes de la palabra de Dios. Si queremos servir al Señor y obviamente todos nosotros estamos involucrados en el ministerio de algún modo. O sea, hemos tenido este tiempo lecciones poderosas de lo que es la iglesia. Hoy vamos a leer el Salmo 119, pero nos vamos a enfocar específicamente en los versículos 7 al 9. Vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias en esta tarde por que podemos estudiar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en estos tiempos, a ser estudiantes y a involucrarnos, Señor, en la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Salmos 19, verso 1 al 14 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlo hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En versículos 7 al 9, en estos tres versículos, David, que es el autor de este salmo, hace 6 declaraciones muy importantes acerca de la palabra de Dios. Y creo que sería sabio escucharle y también aplicarla a nuestra vida. Y dice en el versículo 7, dentro de estas 6 declaraciones, la primera es: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Para aquellos que les gusta negar la suficiencia de las escrituras, estos versículos echan abajo todo aquello. Fíjense que David dice que la palabra de Dios es perfecta. Y la palabra que es usada aquí en el hebreo es tamim, y quiere decir sin defecto, entera, sin tacha, íntegra. Y es muy triste que hoy muchos no creen que la palabra de Dios es perfecta. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Escuchan las palabras
y los pensamientos de los hombres en lugar de la palabra de Dios, que es perfecta, que es íntegra, que es sin tacha. Y el problema llega cuando ellos rechazan la palabra de Dios porque no solo es perfecta, sino porque convierte el alma. Y Pablo dijo en Romanos capítulo 10, verso 17, dijo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y fíjense que no es entretenimiento que edifica nuestra fe. No es el show lo que edifica nuestra fe, sino la enseñanza de la palabra de Dios. Y a veces es deseable que algunos pastores entendiesen este hecho, porque mucho de lo que hacen más que nada en sus reuniones es entretener a la gente. Pero cuando la entretención se acaba, ¿qué queda? Noten lo que también Pedro tiene que decir en 1 de Pedro capítulo 1, verso 23. Pedro dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios implantada en el corazón por el Espíritu Santo, que es un medio de vida espiritual en el fondo, que nos estimula al deber, obrando un cambio total en las disposiciones y afectos que tenemos en el alma, hasta que la vida o hasta que todo esto que ha sido implantado en el corazón del hombre lo lleve a la vida eterna. Pero es eso, es la palabra de Dios, no es entretención. También dice David en el Salmo 19, dice que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra que ocupa aquí para fiel es amam y habla de ser confiable. O sea, no solamente firme, sino que está confirmado, que eso es la palabra de Dios, es fiel. Y cuando estamos parados sobre la segura palabra de Dios, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros? Cuando estamos en algo seguro, nos hace sabios. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y fíjense, tú no tienes que ser la persona más lista o más sabia en el mundo. De hecho, aquellos que profesan ser sabios son muchas veces nada más que personas necias, tontas. Porque nosotros tenemos a un Dios que todo lo sabe. Y si lo obedecemos a través de su palabra confiable, su palabra fiel, su palabra segura, nos hace sabios. Pero, obviamente, desobedecer a un Dios omnisciente solo nos va a hacer necio. También, en tercer lugar, nos dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Entonces, si los mandamientos del Señor, si los estatutos del Señor son rectos, y eso quiere decir que están moralmente en lo correcto, que ellos son prácticamente justos, que son universalmente correctos. En otras palabras, son correctos y justos porque es la revelación de Dios que es correcta.
Un comentarista bíblico dice, o lo expresa de la siguiente manera, él dice, hacer recto, llano, correcto, derecho, opuesto a la perversidad de mente, en mente o conducta, mostrando lo que debiera ser el hombre tanto dentro como por fuera. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y fíjense también qué más es lo que hace, o qué más es lo que produce en nuestra vida. Los mandamientos de Jehová son rectos, los hace rectos, pero también dice que alegran el corazón, nos da gozo. Y muchos rechazan el cristianismo porque dicen que ellos quieren libertad, porque poco menos que la palabra de Dios los oprime. Pero lo que no comprenden es el gozo que sentimos al seguir sus mandamientos, sus estatutos, su camino. Y quienes rechazan su camino, quienes rechazan sus mandamientos, en el fondo se encuentran en esclavitud y sin paz. Porque obviamente si no tienes gozo, no tienes paz. Y lamentablemente aquellos que rechazan seguir su camino andan buscando gozo en todos los lugares equivocados. Y de verdad que ellos necesitan venir o volver de regreso al Señor, seguir sus caminos que son correctos, y allí encontrarán ese gozo que andan buscando. En ningún otro lugar lo van a encontrar, porque eso es lo que produce su palabra. ¿Qué más? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es pura porque proviene de Dios. Y Dios es puro. Él es santo. Y cuando nosotros leemos y aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, abre nuestros ojos a las cosas de Dios. Abre nuestros ojos a todo. En otras palabras, podemos ver claramente. La oscuridad de este mundo la podemos ver, o se va de nosotros. La luz de la palabra de Dios es encendida, por lo tanto, ¿qué es lo que va a traer? Consolación, conocimiento, confianza, que es lo que una luz trae en medio de la oscuridad. Porque cuando andas en medio de la oscuridad, obviamente vas con cuidado porque no ves nada. Pero ¿qué es lo que trae la luz? Seguridad, y te puedes mover sin ninguna dificultad. ¿Qué más? El temor de Jehová es limpio, dice. También que permanece para siempre, en el versículo 9. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando tememos al Señor, nos dice que es limpio ese temor para nosotros. En otras palabras, una persona que lee y oye y estudia la palabra de Dios, encontrándole en su palabra, tendrá una apreciación apropiada de respeto, de temor y de majestad hacia Dios. O sea, él va a temer al Señor, va a tener una reverencia a Dios. Y la razón por la que la palabra de Dios es limpia, es que proviene del mismo Dios, en el que no hay oscuridad en absoluto. Por lo tanto, aquello que está limpio nunca se va a desvanecer, nunca se va a deteriorar, nunca se va a oxidar, nunca caerá fuera, va a permanecer y va a perdurar para siempre. El temor de Jehová es limpio
que permanece para siempre. ¿Qué más? Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y aquí David nos termina hablando de los juicios de Dios. Dice que ellos son verdad, que son ciertos. Y él usa una palabra hebrea, emet, que habla de estabilidad, fidelidad, seguridad, que es confiable. Y aquí no hay que equivocarse. Los juicios de Dios son justos, completamente justos. Y ocurrirán estos juicios si una persona cree en ellos o no cree en ellos. Dios va a juzgar a aquellos que le han rechazado. Y nuevamente aquí no nos debemos equivocar. Si los cristianos deben volverse espiritualmente maduros o llegar a ser espiritualmente maduros, entonces el liderazgo de la iglesia debe enseñar todas las escrituras, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la palabra que Pablo usa para te encarezco es una palabra fuerte. En el griego es una palabra que es diamarturomai y conlleva la idea de dar un testimonio solemne ante alguien. Es algo que Timoteo debe prestar atención. Un escritor de apellido Stott dice que el verbo, diamarturomai, tiene conexiones jurídicas y puede significar testificar bajo juramento en una corte de justicia o implorar a un testigo a hacer aquello. Y Pablo no indicó lo que él le encarga a Timoteo hacer, pero es muy importante que les ponga esto ante los miembros del tribunal, que es el Padre y Jesucristo, que nos va a juzgar en su manifestación. En otras palabras, él quiere que Timoteo dé ante Dios testimonio de que él va a satisfacer la demanda que Pablo va a darle en el versículo 2. Recuerden, Pablo está ahora ya casi llegando al final de su vida. Está en la fila, por decirlo de la muerte. Él no tiene mucho tiempo para vivir. Y él quiere que Timoteo continúe en la obra. Y tiene una fuerte súplica para que él continúe en la causa de Cristo. Y le dice, y prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y el peso del versículo 1 descansa precisamente sobre esta declaración aquí en el versículo 2. Esto es lo que Pablo le está llamando a Timoteo a hacer. Le está encargándole a hacer un testimonio delante de Dios, que él va a predicar la palabra. ¿Y por qué eso es importante? Porque la palabra de Dios es inspirada o ha sido respirada de parte de Dios y es provechosa. Es provechosa para el oyente, beneficiosa para el oyente. Por lo tanto, debe ser predicada. Ahora uno se puede hacer la pregunta, ¿qué ocurre si las personas no quieren escuchar la palabra de Dios? ¿Qué pasa si las personas no quieren oír la palabra de Dios siendo enseñada?
¿O qué ocurre si la palabra de Dios no es popular? Fíjense o pregúntese, ¿qué encargo le hace a Timoteo? Pablo, ¿qué le dice? Le dice que prediques la palabra, que entres a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo, tú predica la palabra de Dios sin importar, les gusta o no, es lo que ellos necesitan, no siempre lo que quieren. De hecho, Dios dijo a través del profeta Oseas, en Oseas capítulo 4, verso 6, dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En Isaías capítulo 5, verso 13, dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Fíjense, se dice que menos del 3% de las iglesias tiene estudios completos en la semana. Y Dios dijo aquí a Israel que su pueblo fue destruido porque no solo carecían del conocimiento de Dios, sino los líderes o los sacerdotes los rechazaron. No se lo enseñaron al pueblo de Dios. Y eso es exactamente lo que vemos que está ocurriendo hoy en día. Y miramos el número de cristianos que muchas veces están en esclavitud al pecado debido a aquello. Y la palabra de Dios debe ser enseñada. El consejo completo de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis. Y esto debe ser cuando tú ves fruto y cuando no ves fruto. Cuando las personas quieren escucharla y cuando no quieren escucharla. Cuando es popular y cuando no es popular. Hay que enseñar la palabra de Dios. ¿Les aburra o no les aburra? Y Pablo, hablando a los ancianos de Éfeso, en su camino a Jerusalén, les exhortó precisamente diciéndole lo siguiente. En Hechos capítulo 20, versos 26 al 28, les dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En otras palabras, no maten de hambre a las personas. No lastimes a las personas que Dios te ha confiado. A los que Él compró con su sangre. No los mates, no los lastimes por no predicarles, por no enseñarles la palabra de Dios. Y nuevamente es deseable que muchos pastores escucharan el encargo de Pablo a Timoteo y luego actuar en consecuencia en sus propias congregaciones, enseñarles la palabra de Dios, no show, no entretención, no motivación, no mensajes motivacionales. Muchas veces los pastores hoy en día están siendo unos coaches, nada más, coaches motivacionales. Pero cuando la palabra de Dios es enseñada, va a confortar al afligido y va a congojar a que esté cómodo, lo va a complicar. Y eso es bueno. Eso es lo que se supone que debe hacer la palabra de Dios, nos debe incomodar. Pablo le dice a Timoteo que cuando la palabra de Dios es enseñada, va a convencer a aquellos que están en un error y se van a dirigir a Jesús y van a corregir sus caminos. Cuando la palabra de Dios está siendo enseñada, va a reprender a aquellos que están viviendo de una manera incorrecta. Y cuando la palabra de Dios está siendo enseñada, va a exhortar y va a alentar a los creyentes en lo que fuera que ellos están pasando o lo que está sucediendo. Así, cuando la palabra de Dios entonces es hablada, ministrada a los corazones,
y vidas de la gente que la escucha, actuará sobre aquello tal como nos dice Isaías. Isaías dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Miren, el meollo del asunto es el siguiente. La única forma que nosotros podemos agradar al Señor es obedecer a Dios y predicar la palabra de Dios. Predicar y enseñar sana doctrina. Enseñar doctrina saludable. Por lo tanto, aquí vemos que la misión de la iglesia es edificarse por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. La iglesia debe ser edificada por medio de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que va a fortalecer a las personas en la fe, las va a llevar a Jesús, los va a ayudar a crecer, a ser edificados, los hará completos, perfectos para toda buena obra. Oremos, Señor, te damos gracias en esta tarde nuevamente por tu palabra y te damos gracias, Señor, que tu palabra, Señor, es lumbrera a nuestros pies. Ayúdanos, Señor, a ser fundamentados en ella, Dios. Que sea tu palabra el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo estudio el día domingo.